Ahora sí vamos a escuchar el descargo de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Parece para los chicos de jardín de infantes, sin embargo, esa es una señal delictiva. La otra señal delictiva era haber modificado el Ministerio de Obras Públicas y transformado en planificación y traer funcionarios que eran responsables de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que es lo que hicieron, por otra parte, todos los presidentes. A ver, el doctor Menem, cuando vino, se trajo a los funcionarios de La Rioja, a uno inclusive lo puso en la corte de presidente. Kirchner no hizo eso, al contrario, nombró una corte. Curioso, mire, qué curioso, no me había dado cuenta, ahora que lo digo en voz alta, el único presidente que no puso amigos en la corte es acosado por el Poder Judicial de la Nación de ser el miembro de una banda de asociación ilícita. Por ahí tuvo un error Kirchner. Y por ahí se equivocó. Por ahí debió haber puesto amigos en la Corte Suprema de Justicia, porque fue el primer presidente en no poner no conocía a nadie de los que integran la Corte, a nadie. Y no solamente eso, restringió una facultad constitucional como es la de proponer directamente el nombre ante el Senado de la Nación, la restringió, dijo no, sacó el decreto creo que el 222, si mal no recuerdo, que es un decreto en el cual se pone la propuesta de los que van a ser designados a observación de la sociedad para que la sociedad haga impugnaciones. Increíble. Puso a Zaffaroni, que había ido a Santa Cruz a decir que nosotros éramos la República de Weimar por el tema de las reelecciones. Y al resto no lo conocía. El primero que se le ocurrió poner fue Zaffaroni. Cuando alguien le dijo, pero Néstor, no voy a decir quién, se sorprendería. No, sí, esto necesita aire, esto necesita aire, esto necesita aire. Veía como pocos lo que pasaba. Sin embargo, el único presidente que no puso ningún juez amigo en la Corte es el que hoy está enjuiciado de haber sido el jefe de una asociación ilícita. De una asociación ilícita, ya vamos a hablar de eso también, de la asociación ilícita. Esto es, ¿qué dijimos? De la Rúa. Cuando de la Rúa pasa de la jefatura de gobierno de la ciudad a presidente, se vea con todos los colaboradores, con funcionarios, naturalmente. Cuando Eduardo Duhalde es nombrado presidente por el Senado, trae a todos los que eran sus ministros de la provincia de Buenos Aires, desde Remelenikov, Pampuro, Aníbal Fernández, no me acuerdo de tantos, que además muchos de ellos siguieron durante la presidencia de Néstor hasta el 2005, hasta el 2007, algunos conmigo. ¿Qué dijimos entonces? Dije, no, vamos a pedir oficio que nos libren de dónde fueron los... Miren las cosas que tuvimos que hacer y no las dejaron hacer además. Para fundamentar y para tirar por abajo estas barrabasadas, estas ridiculeces, tuvimos que pedir como medida de prueba que se libre oficio para ver de dónde eran los funcionarios, hacer un listado de los funcionarios que habían sido integrantes del gabinete del doctor de la Rúa, de Menem, de Duhalde, de dónde provenían, para demostrar que... Y la denegaron. O sea, te imputan estupideces y ni siquiera te dejan demostrar que son estupideces que otros también cometieron. Increíble.
Increíble. Increíble. Lo que llama la atención, poderosamente, es que a los jueces y al fiscal le llame la atención que Nelson Periotti, que era el administrador general de Vialidad Provincial, sea designado como administrador nacional de Vialidad Nacional. Ahora, a ningún juez ni a ningún fiscal de Comodoro Pi se le ocurrió que era raro, por lo menos, cuanto menos, que quien fue presidente de Shell, la multinacional, productora de combustibles, con gran participación en el mercado de la venta de naftas, sea el nuevo titular desde el 10 de diciembre hasta que fue presidente. ¿De dónde? De Energía, el que te fija las tarifas del combustible. ¡Qué fantástico! Eso no le parece, porque debo decir que Mauricio Macri inauguró una cosa que no había hecho ningún otro presidente de la democracia, por lo menos. Transportar, yo voy a utilizar el término que utilizó el señor fiscal en su acusación, transportar de las empresas privadas con intereses económicos contradictorios con el de la sociedad argentina, y no está mal que sea así, es natural, hay contradicción de intereses y precisamente el Estado está para arbitrar esa contradicción y decidir que se debe estar del lado de las grandes mayorías y de la sociedad, trae a los que fijan los precios después de los combustibles de las empresas de las cuales fueron presidentes hasta hace 10 días atrás. Eso no le pareció mal a nadie. No le pareció un indicio, no digo delito, indicio de que se podían cometer delitos en perjuicio no solamente del erario público, porque además son concesionarios, explotan, tienen que pagar impuestos, etcétera, etcétera, en nombre de los millones y millones de argentinos. No, a nadie se le ocurrió. Esta fue la segunda maniobra, la designación de... ¿Y cuál fue la maniobra de quien habla? Confirmarlos, no echarlos. Esto demuestra que yo también formaba parte de la asociación ilícita y que, fallecido Néstor, la jefa era yo. Y la verdad que ¿cómo se demuestra que porque también, qué sé yo, el ministro de Trabajo, otro gran eje vinculado con la obra pública de nuestro gobierno, vinculado en el sentido de política estructural económica, no de carácter funcional, por favor, no de carácter funcional, en cuanto a proyecto económico y de acumulación económica de un país, es el otro central. Ese estuvo Carlos Tomada, excelente ministro, 12 años y medio ministro de Trabajo. Alicia Kirchner, 12 años y medio ministra de Desarrollo Social. Y así podría seguir con Aníbal, Salvador Breves Interregnos, podría seguir con muchos otros, con el ministro de Turismo. Bueno, esto es para el fiscal la prueba de que yo continué o fui, ya ni sé, parte de esa asociación ilícita. No nos dejaron producir ninguna prueba para demostrar que lo que Néstor había hecho era lo que hace cualquier exgobernador que ha tenido éxito con la gente que lo acompañó. ¿Cómo no va a tener éxito? Si durante 12 años condujo la provincia de Santa Cruz en medio de un vendaval económico y social que asolaba a la República Argentina y pudo llegar a presidente, y de casualidad llegó. Sin embargo, acá le asignan los indicios y los designios y la planificación de la asociación ilícita. Hasta el día que el otro candidato se bajó de la candidatura. Sin embargo, se asigna así. Bien. Tercera prueba. Esta realmente es de antología.
La tercera maniobra que describe el fiscal es la asignación presupuestaria. Permítame que voy a, si me permite, retirar la Constitución. ¿Qué dice el fiscal? ¿Qué dice Polichita? Acá hay un fiscal, se van a confundir, Polichita, yo sigo con... ¿Cómo es tu apellido fiscal? Luciani. Ah, pero me acordé. Dice el fiscal Luciani, tomando la instrucción de los eméritos Polichita y Maíquez, la tercera prueba o maniobra de la participación de Cristina Fernández de Kirchner como jefa de la asociación ilícita son las leyes de presupuesto. La presidenta mandaba las leyes de presupuesto al Congreso, obviamente, y allí estaban asignadas todos los recursos para vialidad provincial y para la provincia de Santa Cruz, por ende, para las empresas o las obras de Lázaro Báez. Veamos qué dice la Constitución. Siempre es interesante leer la Constitución, segunda parte, capítulo cuarto. Capítulo cuarto, atribuciones del Congreso. Artículo 75, inciso 8. El artículo 75, inciso 8, fija lo que son facultades exclusivas y excluyentes del Congreso de la Nación Argentina de carácter bicameral. ¿Qué dice el inciso 8 del 75? Corresponde al Congreso el proemio. Y el 8 dice, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este mismo artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión. Esto dice, yo sé que todos saben que el presupuesto es una ley y como tal solamente puede ser debatida, tratada, modificada y finalmente aprobada por el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo que envió el proyecto, finalmente cuando vuelve en ley, sanciona la ley, que es el rol que le cabe en el paso de sanción y promulgación de las leyes. Sin embargo, los fiscales sostienen que ahí estaba pergeñado. O sea, ¿cómo se contesta cuando te dicen que un proyecto de presupuesto, una ley que puede ser debatida, modificada, eliminada, cambiada por el Poder Legislativo, pero además es necesario aclarar en un país donde el Poder Legislativo no me aprobó la resolución 125, yo tengo que aclararle al fiscal que me aprueban los presupuestos que quieren y los que no quieren no los aprueban? ¿Cómo puede ser que un fiscal de la Nación, cómo puede ser que jueces de la Nación crean que el Parlamento hace lo que quiere, y sobre todo conmigo, que le mandé una resolución que ni siquiera era necesario que la aprobara el Congreso, porque era facultad mía, y la rechazaron en medio de una de las crisis institucionales más grandes que recuerda durante mi gestión y que recuerda un momento de tensión en todo el país? Estos mismos fiscales, ¿dónde vivían? ¿Que estaban en un tupper? ¿En un frasco de yogur o de mayonesa? ¿Dónde estaban cuando pasaban estas cosas en el país? Para después decir, muy sueltos de cuerpo, que el presupuesto que se aprueba es porque yo los obligo. Señor fiscal y señores, si yo pudiera obligar, o si cualquier presidente pudiera obligar
a legisladores a votar, por favor. Y cuando mi abogado le dice, pero ¿y entonces por qué no manda a citar a los legisladores? Si fueron presionados, no fueron presionados, ¿qué pasó? No corresponde que manden a citar. No se cita a ningún legislador ni a nadie. Es más, además de las leyes, dicen que la otra prueba son los decretos de necesidad y urgencia que se votan todos los años ordinariamente al final del ejercicio, al final de año, que son por cifras millonarias, miles de millones de pesos, que es cuando se reasignan las partidas. Lo hizo mi gobierno, el de Kirchner, los anteriores, el de Macri, y lo hará el que viene. A fin de año se saca un decreto de necesidad y urgencia para toda la administración nacional centralizada y descentralizada para acomodar las partidas. No es, ¿cómo lo quisieron presentar? Decretos para vialidad. ¿Qué vialidad provincial? Vialidad provincial es una ínfima parte. Y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, otra más ínfima parte. Se quiso presentar estos decretos de necesidad y urgencia como la reasignación por parte mía de partidas para la provincia de Santa Cruz y en especial para Austral Construcción. Mentiras. Pero esto sí que es mala fe, porque los decretos están publicados en el boletín oficial. No hace falta hacer ninguna investigación, señores fiscales. Basta con observar el decreto de necesidad de urgencia y las planillas anexas, donde se determina la reasignación jurisdicción por jurisdicción, centralizada y descentralizada. Sin embargo, dice que esta es la prueba. Una prueba. Pero ¿cómo se lucha contra gente que te dice cosas que no son? Cosas que te dicen, no, el sol no sale por el este, sale por el oeste y listo. ¿Por qué lo pueden hacer? ¿Por qué se pueden hacer esto? Por los medios de comunicación y la articulación de la lawfare. Antes de todo esto, le llenaron la cabeza a la gente en horas y horas y horas y horas de televisión y de difusión. Y es así. Entonces después firman cualquier sentencia, no importa, siempre que coincida con el relato de los medios de comunicación hegemónicos. Esto es cómo funciona. Pero no solamente termina ahí. También de las resoluciones administrativas que firman los jefes de gabinete, porque acá hay otra curiosidad también. Se ve que los fiscales también se les perdió, además de la 125, la reforma del 94. Fui convencional constituyente junto a Néstor. En el año 94 se introduce en materia presupuestaria y de responsabilidades del presupuesto una nueva figura. La discusión era si se ponía un régimen parlamentario, un primer ministro. Se saldó la discusión que había entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de esa asamblea con la figura del jefe de gabinete. Se introduce con rango constitucional, entre otras cosas, como la Auditoría General de la Nación también, con rango constitucional, la jefatura de gobierno, jefatura de gabinete, perdón. Sí, y la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, porque fue otra de las concesiones de la constituyente, que fue crear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un ente que no es ni provincia, ni ahí, y con una jefatura de gobierno, y el jefe de gabinete. ¿Quién es el jefe de gabinete al que hace alusión al artículo 100 de la Constitución Nacional? El responsable de la ejecución del presupuesto. O sea, el responsable de la ejecución del presupuesto que ustedes me imputan a mí es el jefe de gabinete. Sin embargo, acá no hay citado ningún jefe de gabinete. Ninguno. Y no es que estoy diciendo que ningún jefe de gabinete deba ser citado ni cometió algún delito. No, estoy hablando en términos jurídicos de responsabilidad funcional en materia de derecho administrativo y en materia de derecho penal. Quien ejecuta el presupuesto de la nación argentina no es el presidente ni la presidenta. Es el jefe de gabinete. Van a tener un problema. Porque si lo citan a quien fue jefe de gabinete, del jefe de la banda, de asociación ilícita, van a tener que citar al presidente de la República. Era el jefe de gabinete del 2003 al 2008. Y así sucesivamente van a tener que fijar. Pero será interesante escuchar lo que tiene para decirles. Pero esta es la realidad.
el jefe de gabinete es quien ejecuta el presupuesto en la República Argentina. Pero hay otra cosa más grave todavía. En el caso que estamos tratando, de la obra pública, las obras no eran ejecutadas por Vialidad Nacional, ni siquiera eran licitadas a través de convenios que creo que el ex administrador lo explicó durante 3 sesiones, toda la mecánica, eran con convenios con las administraciones provinciales, donde los fondos asignados en el presupuesto pasan a ingresar directamente al presupuesto de las provincias y son ejecutados por los organismos provinciales de vialidad, que además, organismos provinciales de vialidad que tienen como organismos de control, en el caso de la provincia de Santa Cruz, que es el que conozco, no puedo hablar de otras provincias, pero en el caso de la provincia de Santa Cruz, son 3 las instituciones que controlan a la administración de vialidad provincial. La primera, el Tribunal de Cuentas de la provincia. El Tribunal de Cuentas, es más, entre los distintos vocales de la administración del Tribunal de Cuentas, normalmente, por lo menos era así en la época que Néstor era gobernador, se distribuían quién era el vocal encargado de fiscalizar administración central, quién era el fiscal, el miembro del Tribunal de Cuentas encargado de la administración descentralizada de determinados órganos. Lo saben todos. Esto está en la Constitución, no es ningún invento mío. El segundo organismo de contralor en la provincia, además de las auditorías internas que puede tener Vialidad Provincial, me estoy refiriendo al contralor externo, es el fiscal de Estado, que es el que controla la legalidad de todos los actos. Y el tercero es la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, que es la que asigna los gastos en el presupuesto y la que después controla la cuenta de ejecución presupuestaria anualmente. Todos estos lugares. Hay entre mí y el último funcionario de la provincia 2 estamentos nacionales, municipales. Está el gobernador de la provincia. Yo no designo al administrador de vialidad provincial. Son autoridades provinciales. Esto es un país federal. Ciudad autónoma y 23 provincias, y los gobernadores designan todas las autoridades. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo tenemos que estar discutiendo y yo aclarando estas cosas que las sabe un estudiante de 2º o 3er año de Derecho de la facultad? Y las tenemos que estar discutiendo. Y la cuarta maniobra son las presuntas irregularidades puestas en la contratación en la provincia de Santa Cruz, de las cuales ya he hecho mención y les vuelvo a repetir. No soy ni ingeniera, ni arquitecta, ni experto en obras viales, ni en ninguna de las obras. Yo le puedo hablar de derecho, que soy abogada. Le puedo hablar de la responsabilidad de lo que tenía que hacer como presidenta de la Nación. No me pidan que les cuente cosas que no tenía que hacer yo, que no son mi responsabilidad funcional, y mucho menos si no son funcional pueden ser penal. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Las irregularidades de este juicio, además, de las 4 maniobras que nos asignan los señores fiscales. Se rechazaron todas las medidas de pruebas, como dije, que ofrecimos. Se realizó una pericia ordenada por este tribunal que nos denegó el derecho que tenemos a defendernos en juicio, y solamente eligieron 5 pericias o 5 obras de las 51 investigadas. Estos mismos hechos, de los cuales voy a hablar ahora más tarde, ya fueron juzgados y sobreseídos en la provincia de Santa Cruz. De esto voy a hablar al final, porque eso sí que muestra la matriz y las pruebas del lawfare. Cuando un juez, que fue el que me acusó, y cuando unos fiscales hicieron todo lo contrario en este mismo expediente. No, en otros también, que también voy a relatar, en otros también, pero en este en especial. Se desguazó la causa, con el propósito de que los funcionarios de línea que intervinieron
algunos estuvieran, otros no estuvieran. Y otras cosas más que son procesales y que mi abogado ha hecho escritos que por supuesto nunca nadie, yo creo que ni los leen. Yo estoy convencida, él me dice que sí, yo le digo que no. Yo digo que no los leen y siempre le digo a él, a Fernández, a Alberto Fernández, que son los dos profesores de Derecho, buenos profesores de Derecho Penal en la facultad. Le digo siempre a los Albertos, yo digo a los Albertos, Alberto Beraldi y Alberto Fernández. Siempre les digo, ustedes que son profesores de la facultad, porque siempre me dicen, no, tengo que ir a dar clase, no, tengo que ir a tomar examen, no, tengo que ir a dar clase, no, tengo que ir... Los dos. Ustedes le dicen a los... Ustedes le cuentan las cosas que pasan en Comodoro Pi a los alumnos de Derecho Penal, porque o ustedes van y les dicen que no, que los derechos, que la garantía, que el código de fondo, que el código penal, que el código de procedimiento. ¿En serio que les dicen y les enseñan lo que a mí me enseñaron y estudié en la Facultad de Derecho, yo no en la UBA, pero sí en la UNLP, lo de los derechos, de las garantías, del artículo 17, 18 de la Constitución, que el código de fondo, que el procedimiento... Pero ustedes no pueden engañar así a los que van a la facultad, porque todo lo que ustedes le están enseñando no pasa, no por lo menos acá, en gran parte de este edificio. No digo en todos porque sería injusta. Conté el caso del juez que lo mandaron a indagarme y dictó la tomó, pero dictó la falta de mérito porque no tenía pruebas. No digo de todos, sería injusta también que dijera de todos y de todas. Pero lo que se ve y lo que se conoce es horrible. Horrible es poco. Además porque hay cosas, yo no sé cómo terminará la historia, pero estas cosas, miren, yo me acuerdo cuando parecía que lo que sucedió durante la dictadura nunca iba a ser juzgado. Siempre hay un momento de la historia en que las cosas suceden, cuando pasan cosas como las que estamos viviendo en la República Argentina. En fin. Julián Ercolini, 2011. 3 años había tenido la causa. 3 años. Lawfare puro. Lawfare puro. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo.